En este video vamos entonces a explicar la aplicación de la derivada para hacer gráficas en una función. Hay que recordar lo siguiente: en las funciones se presentan puntos que pueden ser máximos o mínimos. En esos puntos máximos o mínimos, la derivada de la función es cero. ¿Por qué? Porque en un máximo la tangente es paralela al eje X y en un mínimo lo mismo, por lo tanto no tiene pendiente. Y hay que recordar que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función. Entonces, esos puntos máximos o mínimos se llaman puntos estacionarios cuando la derivada es cero. Ahora, hay otros puntos llamados frontera, que son donde si uno va a derivar en un intervalo, entonces los extremos se llaman punto frontera. Y hay otros puntos que llaman puntos singulares, donde la tangente es paralela al eje Y. Por lo tanto, la tangente en ese punto es infinita. Vamos entonces a realizar la gráfica de una función definida de esta manera. Sea una función f definida por f de x igual a x a la 3 menos 3x más 2. Vamos entonces a hallar ¿qué? Los valores críticos de la función. Esos valores máximos o mínimos también se les llaman puntos críticos. Vamos a determinar los intervalos donde la función crece o decrece, que es otra de las características de las funciones. Hallar los puntos de máximo o mínimo relativos. Hallado precisamente los puntos críticos, podemos hallar los puntos máximos o mínimos que tenga la función. Vamos a hallar los intervalos donde la función es cóncava, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El quinto punto es hallar los puntos de inflexión. Resulta que los puntos de inflexión son los puntos donde la función cambia de concavidad. Es decir, vamos a suponer que viene acá y al hacer esto, en un punto va a darse lo que se llama el punto de inflexión. O sea que será el cambio de concavidad. Por último, pues a través de este proceso vamos a dibujar la gráfica de la función, y dada la gráfica, generalmente hay funciones en las cuales no se puede determinar el rango de una función directamente. Hay que contar con la gráfica para saber qué valores son válidos para y, en el caso del rango. El dominio a veces también es difícil, entonces el dominio también se puede plantear a partir de la gráfica. Entonces vamos a comenzar a realizar entonces los puntos en orden. Vamos entonces a hallar los valores críticos de la función. Para ello derivamos la función, o sea, f' de x. Derivamos la función con respecto a x. Eso nos da 3x al cuadrado menos 3, que es la derivada de esta función, porque la derivada de 2 da 0. Y para hallar los puntos críticos, recuerde que se dice que los puntos críticos es donde la derivada es igual a 0, entonces igualamos a 0. Y acá entonces saco factor común 3, x al cuadrado menos 1, igual a 0. Por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como x más 1. Esta es una diferencia de cuadrados por x menos 1 igual a 0. Por el teorema del factor nulo, yo digo que x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x igual a menos 1. Y x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 1. Entonces, de acuerdo a eso, los valores críticos de la función
valores críticos de f son menos 1 y 1. Vamos entonces con el segundo punto. Vamos a ver en qué puntos la función crece o decrece. Para ello, entonces la derivada de la función, que es 3x al cuadrado menos 3, esa la hacemos mayor o igual que 0. Entonces, aquí factorizamos, da 3 por x al cuadrado menos 1, mayor o igual que 0. Entonces, aquí yo puedo decir que esto equivale a 3 por x más 1, por x menos 1, mayor o igual que 0. Entonces, miremos, aquí se nos presentan unos puntos, que son menos 1 y 1 en esta recta numérica, que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, observen que acá vamos a mirar entonces dónde crece la función. Para eso simplemente colocamos estos factores, x más 1 y x menos 1. Miramos entonces para qué valores de x esto es positivo. Este menos 1 proviene de esta parte. Entonces yo digo que este factor es positivo a partir de menos 1. Y es negativo antes de menos 1. Ahora, este factor es positivo a partir de 1. Y es negativo en todo esto. ¿Cómo se comprueba? Simplemente reemplace un valor acá, en esta parte, por ejemplo, por 2, 2 menos 1 se va a dar positivo. Acá, en este va a dar, por ejemplo, negativo para valores menores que menos 1. Por ejemplo, menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, esto puede quedar negativo. Es decir, uno también puede hacerlo con un valor de prueba. Ese valor de prueba me determina si es positivo o negativo. Entonces yo multiplico, mire, esto me está diciendo que el producto de los dos debe ser mayor que 0. Entonces yo tomo acá positivo, aquí pongo negativo y aquí pongo positivo. Porque más por menos da menos, más por más da más, menos por menos da más. Entonces mire, cuando yo tengo positivo, quiere decir que la función crece. O sea que en este caso, la función crece. Aquí en este punto, entre menos 1 y 1, la función decrece. Y acá, la función crece. Entonces, mire, aquí viene la función creciendo, llega a este punto y luego decrece. ¿Qué significa eso? Que en el punto, ahí ya puedo determinar el tercer punto que nos están preguntando, que cuál es el máximo o mínimo relativo. Entonces, observen, la función viene creciendo y aquí luego baja, quiere decir que en el punto menos 1, en el punto menos 1, en este punto menos 1, en menos 1, hay un máximo relativo. Esto, digamos, esquemáticamente es eso. Viene la función como creciendo y llega a menos 1 en el plano cartesiano, pues aquí. Pues se sabe que, vamos a suponer que este es el x esquemáticamente.
viene creciendo y cuando llega a menos 1 en x, en ese punto la función comienza a bajar. Eso es lo que dice acá. Crece y cuando llega a menos 1 decrece. Quiere decir que este punto acá es un máximo. Ahora, observemos acá. Viene la función decreciendo, mire, viene decreciendo. Y cuando llega a 1, dice que vuelve a crecer. Entonces, viene decreciendo y sube. Por lo tanto, en el punto 1, en 1, o sea, en x, llamemos esto mejor, démosle el nombre, porque básicamente lo que se está en x igual a menos 1, hay un máximo relativo. Y en x igual a 1, hay un mínimo relativo. Ahí ya tenemos contestado el otro punto que nos pide cuál es el máximo o mínimo de la función. Ahora, para mirar dónde la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, debemos de apelar a la segunda derivada de la función. Aquí tenemos la primera derivada. Por lo tanto, la segunda derivada de la función es igual a 6x. Porque, básicamente, la derivada de 3 da 0. Ahora, para yo determinar dónde es cóncava hacia arriba, pues esto es igual a 0. En las condiciones yo puedo plantear lo siguiente. Si yo tengo la recta numérica desde menos infinito hasta infinito, si esto es igual a 0, quiere decir que x es igual a 0, porque 0 sobre 6, x igual a 0. El que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, vamos a mirar en el punto 0 y vamos a mirar entonces que cuando la función, entonces vamos a mirar que esta segunda derivada, no la función, sino cuando la segunda derivada es igual a 0, entonces x equivale a 0. Ahí debe de haber un cambio en la concavidad. Entonces, mire que en 0, yo coloco aquí 6x, y este es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que cuando es negativo, esta función es cóncava hacia abajo, o sea que es hacia abajo, negativo, cóncava hacia abajo. Y cuando es positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí podemos determinar que es cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. En ese intervalo. Vamos a ponerlo acá. Y es cóncava hacia arriba desde 0 hasta más infinito. Entonces, en este caso, tenemos los dos intervalos donde la función es cóncava, una hacia abajo y otra hacia arriba. Este punto 0, y aquí contesto la otra pregunta, ¿cuál sería el punto donde la función cambia de concavidad? Es el punto 0. O sea que cuando llega a 0, cambia la concavidad. Quiere decir que en x igual a 0, hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión.
O sea que en x igual a 0, la función cambia de concavidad. O sea que ahí se ha respondido otra de las preguntas del ejercicio que estamos realizando. Para dibujar la gráfica, entonces ya tenemos los puntos críticos, tenemos el máximo y el mínimo, tenemos donde la función cambia de concavidad, es decir, el punto de inflexión. Ahora corresponde saber en dónde corta la gráfica. Para saber dónde corta la gráfica, entonces tenemos lo siguiente. Si yo tengo f de x igual a esto, quiere decir que esa función corta la gráfica en y igual a 2. O sea, que hago x igual a 0, entonces y sería igual a 2. Recuerden que f de x es lo mismo que y. O sea, que y sería igual a x a la 3 menos 3x más 2. Entonces, para x igual a 0, entonces y sería igual a 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Quiere decir que y es igual a 2. Este es el corte en y. Ahora, para el corte en x, hacemos y igual a 0. Entonces, quedaría que 0 es igual a x a la 3 menos 3x más 2. Ya factorizando esto por el método de evaluación, podemos observar que esto equivale a x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Por x más 2. Quiere decir entonces que un x va a ser igual a 1 y un x va a ser igual a menos 2. Entonces mire los puntos donde se va a cortar la función en los ejes coordenados. En el punto 0, 0 para x, 2 para y. Hay un punto de corte de esa función. Acá hay un punto 1 para x, 0 para y. Y un punto menos 2 para x, 0 para y. Estos puntos son los puntos de corte de la función en la gráfica. Para hacer la gráfica de la función, entonces tenemos todos los elementos que hemos encontrado. Los puntos críticos, punto de inflexión, los puntos de corte. Vamos primero con los puntos de corte, es decir, los puntos por donde pasa la gráfica y corta los ejes coordenados. Tenemos el primer punto, que lo voy a llamar punto 1. Punto 1. Acá, 1 para x, 0 para y. El punto 2, menos 2, y lo voy a poner acá, punto 2, que es menos 2 para x, 0 para y, que es este punto. Y el punto 3, que es 0 para x, 0 para x, 2 para y. Este es el punto 3. Ahora, ya entonces, esto es por donde pasa la gráfica. Recuerden que hay un punto crítico y dijimos que era un máximo relativo para x igual a menos 1. Entonces, para x igual a menos 1, y equivale a 4. O sea que debemos de hallar f de menos 1. Y f de menos 1 reemplazando acá da 4. Entonces ahí tenemos este punto que es el punto máximo relativo. Y dijimos que había un punto mínimo relativo en 1. O sea que aquí lo tengo. O sea que coincide con el punto 1 de corte. Por lo tanto, miremos entonces de qué manera se comporta la gráfica. Recuerden que la gráfica crecía desde menos infinito hasta
el valor 1. O sea que la gráfica viene acá, hacia arriba, y en el punto -1 comenzaba a decrecer. Miren, a decrecer. Y en este punto, para x igual a 0, recuerden que había un punto de inflexión, es decir, viene acá hacia abajo, es cóncava hacia abajo, que nos dio, y luego en el punto 0 comienza cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y este es un mínimo, quiere decir que acá la función, y recuerden también que en el punto 1 la función comienza a crecer. Esta sería entonces la gráfica de f de x igual a x a la 3 menos 3x más 2. Esa sería entonces la gráfica de esa función, teniendo en cuenta los valores que hemos hallado para cada caso. Aquí, para x igual a 1, hay un máximo, para x igual a menos 1, hay un máximo, para x igual a menos 1, hay un máximo. Y para x igual a 1 hay un mínimo, quiere decir que la función vuelve hacia arriba. Cóncava desde menos infinito hasta 0. Y luego cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba desde 0 hasta más infinito. Entonces, miren que ahí tenemos la gráfica de acuerdo a los valores que nos pedían para hallar entonces la forma adecuada de hacer una gráfica de una función compleja. Ahora, el rango y el dominio de la función se pueden sacar de la gráfica. Recuerden que el dominio de la función son todos los valores de x que hacen posible la función. Por lo tanto, miren que esto se extiende hacia el menos infinito y hacia más infinito. Quiere decir que el dominio de la función son todos los reales. Y observen que para cualquier valor de x va a haber un valor de y. Por lo tanto, el rango de la función también son todos los reales. Y así se culmina precisamente con todos los puntos que se piden para la gráfica del ejercicio. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.